Bienvenidos otra vez al punto más alto del periodismo de entretenimiento, bienvenidos de vuelta a la familia de escándalos de series turcas. Hoy la brisa del Bósforo trae consigo el eco de una despedida definitiva y el perfume de un comienzo que promete quedarse. En el tejido minucioso del Star System turco, hay hilos que parecen imposibles de romper, hasta que una sola frase, afilada y serena, cambia para siempre el dibujo. Esta noche nos sumergimos en la mente y el corazón de Mert Ramazan Demir, un hombre que ha decidido incendiar los puentes del ayer para edificar, ladrillo a ladrillo, un futuro firme junto a Afra Saraoglu. Pero en esa construcción, hay un nombre, una historia, un espectro que ha quedado sepultado bajo los cimientos, el pasado. Prepárense para una crónica de amor, renuncia y renacimiento que ha hecho temblar a toda la prensa rosa. Antes de revelar los secretos de esta boda inminente y la frase que tiene hipnotizados a los fans, les hago una invitación personal. Si valoran la profundidad, la elegancia y la verdad en el análisis, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas. Activen la campanita para que el destino de sus estrellas favoritas llegue siempre a su pantalla. Y si desean convertirse en mecenas de este periodismo de calidad, con acceso a contenidos exclusivos que nadie más ofrece, hagan clic ahora en el botón unirse. Su apoyo es el motor que mantiene vivo este canal. Tomen aire porque Mert ha hablado, y lo que ha dicho no admite réplica. Los pasillos de la industria, acostumbrados a vibrar con rumores efímeros, quedaron en silencio frente a la gravedad de una noticia que marca el final de una era. Mert Ramazan Demir, el galán que durante tanto tiempo prefirió blindar su intimidad con un muro de discreción, decidió derribar sus propias defensas con una declaración de intenciones que no deja intersticios para la duda. Los murmullos sobre su boda con la encantadora Afra Saraoglu ya no son susurros a media voz, son una certeza que avanza con paso firme hacia el altar. Y sin embargo, en medio de la euforia por los preparativos, surgió un detalle que encendió la tormenta de las especulaciones, una confesión pronunciada en la privacidad de su círculo cercano, una frase que atravesó como rayo: he renunciado por completo a esa historia. Unas palabras que dicen, Mert pronunció con la calma de quien encuentra paz tras una larga batalla consigo mismo. No es solo una actualización sentimental, es un exorcismo. Porque durante años, la sombra de una relación pasada flotó sobre su vida como una niebla persistente. La química, la historia que construyeron y el final abrupto alimentaron el eterno, y sí, de millones de seguidores. Pero Mert ha decidido cerrar ese capítulo, echar llave y arrojarla al fondo del mar del olvido. Al declarar que ha renunciado a aquello, el actor no solo reafirma su amor por Afra, lanza un mensaje diáfano al universo. En su corazón ya no hay cuartos vacíos ni huéspedes del ayer. Su presente y su porvenir tienen un solo nombre, y ese nombre es Afra Saraoglu. Mientras se disipa el eco de esa sentencia, florece el realismo de su nuevo compromiso con una belleza simple y conmovedora. Fuentes altamente confiables revelaron a Escándalos de Series Turcas que la pareja, tras un íntimo rito de compromiso con las emociones a flor de piel en familia, ha decidido dar el siguiente paso. El verano, esa estación que lo inunda todo de luz, ha sido elegido para sellar su unión. Pero que nadie espere un despliegue grandilocuente ni un espectáculo mediático vacío. Mert y Afra, fieles a su esencia, planean una boda que refleje lo que son. Elegante, sobria, profundamente significativa. Se habla de una minuciosidad artesanal en cada detalle. No se trata de impresionar cámaras, sino de crear un ambiente donde sus almas celebren su sí. El concepto gira en torno a la naturaleza, la sencillez y la autenticidad. Rumores insisten en un enclave secreto a las afueras, un retiro verde lejos del caos de Estambul, donde los únicos sonidos sean el intercambio de votos y los brindis de los suyos. Afra, musa luminosa de este capítulo, fue vista reuniéndose con diseñadores en busca de un vestido que, según quienes han tenido el privilegio de asomarse al proceso, será la quinta esencia de la elegancia etérea. Un diseño que no grita, que susurra belleza. Hagamos una pausa necesaria en este relato de amor y redención, familia de Escándalos de Series Turcas. Tras oír la firmeza con la que Mert ha cerrado su capítulo con el ayer, surge la pregunta inevitable: ¿es imprescindible decir en voz alta adiós al pasado para abrazar del todo el futuro? ¿O existen amores que, aunque silenciados, nunca terminan de morir? Queremos leer sus reflexiones más profundas en los comentarios. Y recuerden, si les apasiona cómo diseccionamos la psicología detrás de la noticia, regálenle un me gusta a este vídeo.
Si desean apoyar nuestro trabajo de investigación, el botón unirse es el mejor camino. Al otro lado de esta balanza emocional está esa otra parte de la historia que el público no puede evitar invocar cada vez que hay un anuncio de boda, la antigua relación. Su nombre circula entre titulares y conversaciones, pero la respuesta ha sido el silencio, ese silencio que a veces dice más que cualquier discurso. Mientras se discute su lugar en el relato de Mert, esa persona eligió blindarse con trabajo. Una agenda llena de proyectos, una carrera en ascenso, un foco puesto en lo propio. En los corrillos del chisme, este gesto se lee como una respuesta señorial, ignorar el ruido para afinar su propia melodía. En los sets cuentan que fue tajante con su entorno, mi vida privada no será tema de conversación. Con la convicción de quien conoce su valor, frenó cualquier intento de arrastrarle a la comparación barata. Y aunque en redes sociales su actividad destila aplomo y belleza, muchas miradas la interpretan como una declaración visual, también pasó página, su felicidad no depende de los recuerdos de ayer. De vuelta a los protagonistas de esta historia, la transformación de Mert es palpable. Sus amigos más cercanos aseguran que hacía años no lo veían tan sereno y tan decidido. Su relación con Afra no ha sido un torbellino que lo arrasa todo, sino un puerto seguro, un bálsamo que cicatriza viejas heridas. El tiempo que paso con ella me da una paz que no conocía, habría confesado. Sobre esa paz están levantando su matrimonio. No se trata de escapar del pasado, sino de descubrir el presente. Las pruebas de esta felicidad resultan evidentes a ojos de todos, aunque ellos insistan en mantenerlo discreto. Las publicaciones de Afra, salpicadas de frases sobre nuevos comienzos, son migas de pan que guían a los fans hacia la verdad. Las fotos de la pareja, ya sea en cenas a media luz o en escapadas de fin de semana, irradian una complicidad que no admite imposturas. Y hay otro detalle que confirma la solidez de sus planes, la búsqueda de un nuevo hogar. Se rumorea que están activamente mirando casas para iniciar su vida de casados, un espacio inmaculado, libre de memorias prestadas, donde cada rincón sea testamento de un nosotros. Mert está listo para un cambio radical, y esa mudanza física no es sino el símbolo de una mudanza emocional más profunda. Familia de escándalos de series turcas, esta historia de Mert y Afra habla de segundas oportunidades y del coraje de elegir la paz. ¿Qué boda creen que les sienta mejor? ¿Una ceremonia rústica en el bosque o algo íntimo frente al mar? Déjenos sus predicciones en los comentarios. Y recuerden, al hacer clic en unirse no solo apoyan el canal, también pasan a formar parte de nuestra élite informativa. Su respaldo nos permite seguir aquí, contando lo que otros callan. Estamos presenciando el cierre definitivo de un ciclo que mantuvo en vilo a los fans de las series turcas durante mucho tiempo. No hay marcha atrás, ese capítulo terminó, resuena como un mantra en la vida de Mert Ramazan Demir. Ambas familias, que ya se han conocido y han dado su bendición con entusiasmo, se han convertido en el sello final de aprobación. Se dice que la armonía entre suegros es total y que todos trabajan codo a codo para convertir la boda en un día inolvidable. Afra, con su discreción y su dulzura, ha logrado lo que parecía imposible: hacer que el público deje de mirar hacia el pasado y se enamore del presente de Mert. Su influencia positiva sobre él es innegable, le ha devuelto la sonrisa, la calma y la fe en él para siempre. Mientras los preparativos avanzan en secreto y la fecha se guarda como un tesoro, el mundo del entretenimiento aguarda con ansiedad el anuncio oficial. Pero algo es seguro: cuando Mert diga sí, acepto, este verano, no solo estará eligiendo a Afra como esposa. También estará despidiéndose con gratitud y determinación de todo lo que existió antes de ella. La vida es un libro de capítulos constantes, y Mert ha tenido la valentía de pasar la página y comenzar a escribir, con tinta dorada, su historia junto a Afra Saraoglu. La sombra del ayer se ha desvanecido a la luz de este amor nuevo. Desde Escándalos de Series Turcas les deseamos todo lo mejor en esta cuenta regresiva hacia el altar. Estaremos vigilando cada pista para traerles, antes que nadie, la fecha y las primeras imágenes de una boda que ya se perfila como el evento del año. ¿Qué les pareció esta crónica de amor y decisiones valientes? Su opinión nos guía. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y mostrarle cariño al vídeo con sus me gusta. Y si quieren que sigamos profundizando en estas historias con nuestro sello inconfundible, el botón unirse los espera.
Gracias por soñar con nosotros, gracias por confiar en Escándalos de Series Turcas. Nos vemos en la próxima exclusiva. Ahora, mientras la ciudad se prepara para un verano de celebraciones, la pareja afina los compases finales de un guión que lleva meses escribiéndose en silencio. Hay listas de invitados que no buscan brillar por el número, sino por el significado. Hay flores pensadas para dialogar con el paisaje y no para opacarlo. Hay música que suena a promesa y no a espectáculo. Quienes han visto a Mert y Afra juntos en reuniones pequeñas aseguran que no necesitan grandes discursos, se hablan con miradas que hacen innecesarias las palabras. Una copa de vino, una broma compartida, una caminata sin cámaras, gestos mínimos que revelan una arquitectura emocional robusta. No hay casualidad en la templanza de Mert, hay elección. No hay pose en la dulzura de Afra, hay verdad. También está, por supuesto, el silencio medido del pasado. Ese silencio no es una rendición, es una frontera. A veces las historias más sabias son las que se cuentan hacia adentro. En un mundo donde todo se muestra, la elegancia consiste en no exhibirlo todo. Y quizá por eso esta historia resuena tanto, porque contrapone el grito del espectáculo al murmullo profundo de lo esencial. Mert aprendió que la paz no se encuentra en la huida, sino en el arraigo. Afra entendió que la discreción no es timidez, sino una forma de fuerza. Juntos, están eligiendo un amor que no necesita pirotecnia para iluminarlo todo. Así que sí, habrá verano, habrá promesas, habrá un camino nuevo que empieza con 2 palabras y un anillo. Y en la memoria de quienes los siguen quedará grabado el coraje de un hombre que dijo basta, a lo que ya no le pertenecía y el brillo sereno de una mujer que convirtió su presencia en hogar. Lo demás, los titulares, el ruido, los susurros, terminarán por apagarse. Lo que quede cuando caiga el telón, será esa certeza íntima que hoy nos permiten compartir. Mert Ramazandemir y Afra Saraolu están escribiendo juntos la parte más luminosa de sus vidas. Y nosotros estaremos aquí en Escándalos de Series Turcas, listos para contarlo con la devoción de siempre, hasta el último detalle.